La tierra de Egipto se había convertido en un monumento a la obstinación humana. Por más de 400 años, sus habitantes habían creído que la voluntad de Faraón era la ley final, su palabra, el destino. Sus pirámides y obeliscos se alzaban bajo un cielo sin cuestionar, construidos sobre el lomo y la sangre del pueblo de Israel. Los hebreos, esclavizados y silenciados, eran apenas sombras en el paisaje, despojados de su identidad, obligados a trabajar bajo el sol implacable. Su único consuelo, el eco distante de promesas ancestrales que parecían haber sido olvidadas por su Dios. Pero la memoria no muere en el desierto. El Dios de Abraham, el Eterno, no había olvidado el pacto. Y así, en el corazón del imperio, se alzó una voz inesperada, la de Moisés, un hombre que había renunciado al privilegio de la realeza para convertirse en el mensajero de lo inconcebible. Su confrontación con Faraón, el hombre más poderoso de la tierra, no fue un debate político, fue un duelo de autoridad cósmica, un enfrentamiento entre el poder humano concentrado y la soberanía de lo divino. Cuando Moisés se presentó, la respuesta de Faraón fue un desafío cargado de soberbia. No conozco al Señor, ni obedeceré su mandato. Mi voluntad es suprema. ¿Quién es este Dios del desierto para que yo libere a mis esclavos? El resultado de esa arrogancia fue una intensificación del dolor, más paja y más ladrillos, una declaración de guerra contra la compasión. Fue entonces que la tierra sagrada del Nilo comenzó a temblar, no por un terremoto, sino por un juicio sistemático. 10 plagas cayeron sobre Egipto, cada una calibrada con precisión matemática para humillar y desmantelar los pilares de su fe, uno por uno. Primero, el Nilo, el dios Hapi, la vena vital de la nación, se pudrió. Sus aguas se transformaron en un espeso borbotón de sangre, inutilizando el suministro, matando a los peces y dejando un hedor nauseabundo que cubrió la llanura. Los magos intentaron replicar el truco, fallando en revertir la catástrofe. Luego, las ranas. Millones de ellas inundando casas, camas, hornos y cocinas, una plaga de asco que hizo de cada espacio privado un infierno húmedo. La tercera plaga fue el polvo de la tierra convertido en piojos y mosquitos, una infestación íntima que no podía ser detenida por la magia egipcia. Los propios hechiceros cayeron de rodillas, reconociendo: este es el dedo de Dios. Faraón se negó a ceder. La cuarta plaga, nubes negras de moscas y tábanos, cubrió las ciudades, pero milagrosamente se detuvo justo en la frontera de Gosén, el territorio de Israel. El mensaje era inconfundible. La plaga no era aleatoria, era dirigida. Siguió la muerte del ganado. Los animales sagrados, los toros, las vacas y los caballos, que representaban a sus dioses más venerados, cayeron muertos en el campo. El hedor de la descomposición se mezcló con el miedo. Luego, el cuerpo humano fue atacado. Úlceras y forúnculos dolorosos cubrieron a los hombres y mujeres, desde el campesino hasta el sacerdote y el propio faraón. La afrenta a la salud, que los egipcios elevaban a la deidad, fue total. El terror se hizo cósmico. El cielo se rasgó, desatando una lluvia de granizo mezclado con fuego que destruyó cosechas y aplastó árboles. Los ciervos y los animales que quedaron vivos en los campos murieron bajo el impacto. Después, los enjambres de langostas, una ola viva y negra que se comió lo poco que el granizo había dejado. Y finalmente, la oscuridad, una tiniebla palpable que cubrió Egipto durante 3 días, negándoles la luz del propio Ra, su dios solar. La visión fue anulada. El silencio de la ceguera trajo un pánico que heló la sangre. Con cada plaga, Faraón se doblegaba por el miedo, solo para endurecer su corazón por un orgullo que ya rozaba la locura. La verdad, aunque evidente, era rechazada por la soberbia. Pero el juicio final fue el más terrible y definitivo, la línea roja que selló el destino de Egipto. El ángel de la muerte se movió en el silencio de la noche, y el primogénito de cada casa egipcia, desde el heredero del trono hasta el hijo del esclavo en la prisión, fue golpeado. Solo las casas marcadas por la sangre del cordero, en un rito que se convertiría en la Pascua, se salvaron. El gemido que se levantó esa noche sobre Egipto no fue un simple lamento. Fue un grito de agonía nacional que rompió la columna vertebral del imperio. Faraón se despertó para encontrar a su propio hijo muerto.
El hombre más orgulloso del mundo se desplomó, roto por un poder que había subestimado. Levántense, salgan de en medio de mi pueblo. Váyanse, sírvame a su Dios y rueguen por mí. El terror final se impuso sobre el orgullo. Israel fue expulsado, no liberado por negociación. Salieron apresuradamente, con sus ropas puestas y el pan sin levadura, llevando consigo no solo sus familias, sino también las riquezas de Egipto, entregadas por un pueblo aterrorizado que solo deseaba la partida de la maldición. Un torrente humano de 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, abandonó la esclavitud. Y aquí, hermanos, es donde la historia se convierte en leyenda. El éxodo de Israel, esta migración masiva de esclavos convertida en nación, es el relato fundacional de la libertad. Cada paso que daban era un desafío al poder, una victoria contra la imposibilidad. Si esta épica resuena en tu alma, si sientes la magnitud de este evento y crees que estas historias merecen ser contadas con esta profundidad cinematográfica, tu apoyo es vital. Tu suscripción a Exodus no es solo un clic, es el combustible que mantiene encendida la columna de fuego y nos permite seguir narrando estas verdades fundamentales con la calidad de una película. Inscríbete ahora y sé parte de esta jornada épica. Su guía, la columna de nube durante el día, se convertía en fuego por la noche, un faro visible del pacto de Dios. Pero la liberación de Israel solo sirvió para encender una furia aún mayor en el corazón del faraón humillado. El arrepentimiento del tirano se transformó en sed de venganza. Su orgullo herido le susurró que su derrota no podía ser permanente. Reunió el mejor ejército, 600 vigas escogidas, la élite militar de Egipto, con sus carros de guerra y sus caballos veloces. El Señor, sin embargo, no guió a su pueblo por la ruta más corta hacia la libertad, sino por la ruta que llevaría a la manifestación definitiva de su gloria. La columna de nube, que siempre marcaba el camino, se detuvo, y ante ellos, imponente, impenetrable y aterradoramente infinito, se extendió el Mar Rojo. Estaban atrapados. La columna de nube se había detenido, inmovilizada en la ruta. Esta era una orden directa de lo alto, una señal que había guiado a la vasta y desorganizada multitud de 600.000 hombres, mujeres y niños, no hacia un camino despejado, sino directamente hacia el abismo. Ante ellos, la inmensidad azul del Mar Rojo se alzaba como una pared inexpugnable, una barrera natural que se extendía hasta el infinito, burlando toda posibilidad de escape. Al sur y al norte, las montañas escarpadas y desoladas ofrecían refugio solo a las cabras monteses. Y detrás, el silencio tenso del desierto se rompió por un rugido ominoso que se acercaba. El miedo es una fuerza elemental, más destructiva que cualquier arma forjada. Al principio, eran murmullos silenciosos que se propagaban de boca en boca, una duda insidiosa. Luego, los murmullos crecieron hasta convertirse en gritos ahogados de terror. Finalmente, el pánico se desató, una ola de histeria que convirtió a la multitud en una masa caótica. La vanguardia divisó la nube de polvo que se elevaba en el horizonte occidental, una neblina rojiza que anunciaba el retorno de la pesadilla. No era solo polvo, era el clamor metálico de miles de vigas, el galope ensordecedor de la caballería más temida del mundo y el grito gutural de venganza de Faraón. El ejército egipcio no venía a capturar esclavos, venía a aniquilar un insulto. Había perdido a su primogénito, su riqueza, sus dioses y su reputación ante el poder del dios hebreo. La furia y el orgullo herido se habían transformado en una misión de exterminio total. Los carros de guerra, la élite blindada de Egipto, avanzaban con una velocidad cruel, sus ruedas y sus cuchillas relucientes al sol. Su misión era simple, brutal y eficiente: rodear, masacrar sin piedad y arrastrar a los pocos sobrevivientes a una esclavitud tan brutal que nadie osara volver a pronunciar el nombre de Yahvé. Los israelitas estaban fatalmente atrapados. Al sur y al norte, la roca. Al este, el mar infinito. Al oeste, la muerte que galopaba. La multitud, apenas convertida en nación, colapsó en el terror y la recriminación. Los murmullos de queja se convirtieron en acusaciones abiertas. La fe, que había durado apenas unas horas de libertad, se desvaneció ante la realidad inminente de la masacre. La multitud se volvió contra Moisés, su rostro colectivo desfigurado por la desesperación.
¿Es que no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en este desierto infame?, gritaban. ¿Qué nos has hecho, líder? ¿No te dijimos una y otra vez que nos dejaras servir a los egipcios? Mejor nos hubiera sido vivir como esclavos, con la certeza de un techo y pan, que morir aquí, masacrados por la espada de Faraón. La queja no era solo de miedo, sino de una profunda traición. Habían cambiado la seguridad de la servidumbre por la certeza de la aniquilación. La visión de Moisés, que había deslumbrado Egipto con milagros, se había roto. Su autoridad se deshacía en la marea del pánico colectivo. Era el momento de la verdad, no para Faraón, sino para el hombre que había osado guiar a un pueblo. Moisés, de pie en la orilla del mar, rodeado por la histeria y el estruendo creciente de las vigas, fue la encarnación de una calma sobrenatural. Su postura no era de desafío físico, sino de una fe radical que trascendía la lógica. Él era un hombre que ya no veía la arena, el mar ni el ejército, sino el poder que estaba detrás de todos ellos. No les devolvió la acusación ni el miedo. Les ofreció una profecía que era una locura en las circunstancias. «No teman», resonó su voz, en un tono de absoluta certeza que penetró el caos. «Estén firmes y observen con sus propios ojos la salvación que el Señor hará hoy mismo por ustedes. Porque a los egipcios que hoy ven con terror, nunca más los volverán a ver. El Señor mismo peleará esta batalla por ustedes, y ustedes solo deberán guardar silencio». Esta declaración era más que un consuelo, era un ultimátum. En el momento en que toda lógica gritaba muerte, Moisés prometió una victoria que anularía las leyes de la guerra y la naturaleza. Mientras el polvo de Egipto se acercaba hasta hacerse visible a simple vista, la columna de nube, ese faro de guía, se movió. Con una lentitud y majestad solemnes, se trasladó de la vanguardia a la retaguardia del campamento, interponiéndose como un muro impenetrable entre Israel y la fuerza asesina de Faraón. Esta nube se convirtió en la línea de demarcación, una muralla de niebla densa e inescrutable. Para los israelitas, la nube era luz y refugio. Para los egipcios, se convirtió en una oscuridad total, un velo sobrenatural que los inmovilizó. El poder del imperio quedó paralizado, detenido en la noche, incapaz de ver, de coordinar, de atacar, de moverse. La venganza de Faraón había quedado en suspenso, bloqueada por una cortina de humo y fuego celestial. El pánico de Israel se calmó, transformándose en una tensa y agotadora expectativa. La noche se cernía sobre el mar. Detrás, la oscuridad detenía la masacre. Delante, la inmensidad del agua parecía burlarse de la promesa de Moisés. Moisés, con el peso de su pueblo y la angustia del momento, levantó un clamor silencioso a su Dios, un ruego que era casi un lamento desesperado en la orilla del abismo. Y el Señor respondió, no con palabras de consuelo sentimental, sino con una orden directa, una orden que transfería la responsabilidad del milagro al acto de fe del hombre. ¿Por qué clamas a mí y me pides la intervención? Es tiempo de actuar. Di a los hijos de Israel que marchen hacia el agua, y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en tierra seca. El momento del juicio final de Sodoma y la negociación de Abraham había sido superado por un momento de acción total. La fe se convertiría en movimiento, la obediencia en milagro. La ley de la naturaleza estaba a punto de ser anulada por la voluntad de un hombre y la palabra de un Dios. La voz del Señor había resonado en la orilla, no con consuelo, sino con una orden de acción. La fe debía manifestarse en movimiento. Moisés, con el clamor de su pueblo resonando en la espalda y la oscuridad impenetrable de la nube delante, no dudó. Era el momento de cumplir la profecía, de convertir la desesperación en testimonio. Alzó el brazo derecho, la vara de Dios firmemente empuñada, sobre las aguas oscuras y agitadas. El acto no era un conjuro de magia, sino la obediencia de un hombre a la palabra más poderosa que existe. El milagro no fue instantáneo, sino un proceso de una majestad colosal, un evento que distorsionó las leyes inmutables de la geografía y la física. En el instante en que la vara apuntó al mar, el Señor desató una fuerza elemental. Un viento fortísimo, abrasador y constante, comenzó a soplar desde el este. No era una brisa,
sino un vendaval furioso que arremetía contra la superficie del Mar Rojo con una intensidad sobrenatural. El mar, ese espejo infinito de la creación, comenzó a gemir y a retorcerse. El agua, golpeada por la fuerza implacable del viento oriental, no se evaporaba ni se esparcía, sino que se retraía, lentamente al principio. Luego, con una velocidad vertiginosa, las aguas se dividieron en dos masas sólidas, alzándose como murallas de cristal líquido a ambos lados. La gente, enmudecida, observaba cómo las olas se congelaban, deteniendo su movimiento natural y desafiando la gravedad. Eran paredes de agua salada, con coral, algas y vida marina atrapada en su interior, una visión terrible y sublime. En el medio de las dos murallas, allí donde solo unos momentos antes había estado el abismo, apareció una franja de tierra. El viento no solo había dividido el agua, sino que había secado el fondo del mar, revelando un camino firme, una senda de barro endurecido y roca que conducía de la prisión a la promesa. Moisés giró el rostro hacia la multitud, cuyos ojos ya no reflejaban el pánico, sino un asombro reverente. «Marchad», gritó. La fe ciega era ahora fe probada. La inmensa columna de 600,000 almas comenzó a moverse. Bajo la dirección de los ancianos y líderes de las tribus, la multitud mantuvo una disciplina que nunca antes había conocido. El miedo se había convertido en un motor silencioso. Las familias, llevando sus posesiones y a sus rebaños, entraron en la pasarela abierta, con la oscuridad de la nube deteniendo al enemigo a sus espaldas y las paredes de agua alzándose sobre sus cabezas. La travesía era épica en su silencio. El único sonido era el murmullo de millones de pies sobre el suelo seco y el estruendo amortiguado del viento. Cada paso en ese camino, en esa ruta que no existía en ningún mapa, era una declaración de libertad. Israel, durante toda esa noche interminable, se movió por la ruta de lo imposible, protegida por las murallas de agua y escoltada por la luz de Dios en su frente. Mientras los israelitas marchaban en la luz, los egipcios esperaban en la oscuridad de la nube que se había interpuesto. Pero a medida que la noche avanzaba, la densa oscuridad que los detenía comenzó a ser penetrada por un brillo. La retaguardia de Israel, que entraba en el pasaje seco, se iluminaba con una luz sobrenatural, revelando la grieta que se había abierto en el mar. Los capitanes de Faraón contemplaron la escena. Su presa, que creían acorralada, caminaba tranquilamente por un camino que la naturaleza negaba. La furia de Faraón se redobló, superando toda lógica o precaución. El mar dividido era la prueba definitiva del poder del Dios de Moisés, pero el orgullo de Egipto era más ciego que la nube. «Adelante», rugió Faraón. «Ese camino que le ha abierto su Dios también servirá para nosotros. Que no escapen». Con una arrogancia fatal, el ejército egipcio, con sus carros y su caballería pesada, cargó en el lecho seco del Mar Rojo, entrando en el corredor de agua que había sido creado para un solo pueblo. La lógica militar, el peso del imperio y la certeza de la superioridad se precipitaron en el camino de la fe. La carrera de los egipcios era una marcha a ciegas. Tan pronto como entraron en el fondo del mar, la rueda de sus vigas comenzó a atascarse. El suelo, firme para los pies ligeros de los esclavos, se convirtió en una trampa fangosa e inestable bajo el peso de los carros de guerra. La furia de la persecución se convirtió en caos y frustración. Los caballos tropezaban, los soldados maldecían y sus vehículos de guerra quedaban inmovilizados. La nube, que para Israel era luz, intensificó su oscuridad para los egipcios. Atrapados en el fondo del mar con murallas de agua a cada lado y la dificultad del terreno, la élite militar de Egipto se dio cuenta por primera vez de que no estaban persiguiendo esclavos, sino que estaban luchando contra el poder de un Dios. «Huyamos de la presencia de Israel», gritaban los egipcios, «porque el Señor pelea por ellos contra Egipto». Pero ya era demasiado tarde. La larga y agónica noche de la travesía se acercaba a su fin. Israel estaba terminando su marcha en el milagro, y Egipto se encontraba en el centro del juicio. La larga y agónica noche de la travesía se acercaba a su fin. En la orilla opuesta del Mar Rojo, la multitud de Israel, la nación liberada, había completado el camino. El último hombre, la última mujer, el último niño y el último animal habían salido del lecho seco. Se volvieron para ver, con sus propios ojos,
el milagro que los había salvado y el juicio que estaba por caer sobre sus captores. El ejército de Egipto, atrapado en el centro del corredor, luchaba desesperadamente contra el lodo espeso que inmovilizaba sus ruedas. El caos era absoluto. Los caballos patinaban en el cieno, los ejes de las vigas se rompían bajo la presión, y la élite militar que se creía la fuerza más temida del mundo, estaba paralizada en un camino que se volvía una trampa mortal. Los capitanes gritaban órdenes en vano. Sus voces se perdían en la oscuridad opresiva de la columna de nube que aún pesaba sobre ellos. El suelo, que había permitido la travesía de la fe, se negaba a sostener el peso de la venganza. La élite egipcia se dio cuenta, con un terror paralizante, de que no estaban persiguiendo esclavos. Estaban luchando contra el arquitecto del universo. Moisés, de pie en la orilla segura, contempló la escena, su rostro iluminado por la luz del amanecer que rompía por el este. Recibió la orden final. La misión de la vara estaba completa, la fe había sido probada, y la paciencia de Dios con el orgullo de Faraón se había agotado. El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Moisés alzó su brazo sobre el abismo. El gesto no fue de fuerza física, sino de obediencia radical. Y en ese instante, el viento fortísimo y abrasador que había mantenido a raya las aguas durante toda la noche, cesó de repente. La atmósfera se volvió silenciosa de una manera inquietante. El efecto fue inmediato, masivo y catastrófico. Las inmensas murallas de agua, que se habían alzado como cristal líquido y que por horas habían desafiado la gravedad, perdieron su contención sobrenatural. Las leyes de la naturaleza, suspendidas por el milagro, regresaron con una furia incalculable, exigiendo su saldo. El agua no cayó suavemente, se desplomó. Las dos masas oceánicas chocaron con una fuerza atronadora en el centro del lecho marino. Un rugido ensordecedor se elevó sobre el valle, un sonido que era a la vez un trueno cósmico y un lamento final. El Mar Rojo regresó a su lugar con una violencia que destrozó el suelo del fondo y pulverizó todo lo que encontró a su paso. El ejército de Faraón, sus caballos, sus vigas y sus orgullosos soldados fueron barridos, arrastrados y sumergidos bajo la presión colosal. Las armaduras pesadas que representaban su poder se convirtieron en el peso que los hundió sin remedio. El agua los tragó a todos, sin dejar un solo sobreviviente del ejército de élite. Faraón, cuyo destino se reservó para otras humillaciones futuras, perdió en ese instante el poder militar que había sostenido su imperio por siglos. Desde la orilla, Israel fue testigo del juicio final. El terror de la persecución fue reemplazado por la magnitud de la salvación. Vieron con asombro los cuerpos sin vida de sus captores y los restos de los carros y las armas flotando en las olas revueltas, una prueba irrefutable de que el enemigo había sido vencido. La liberación no fue solo una huida, fue una victoria total sin que ellos tuvieran que levantar una sola espada. El milagro se convirtió en testimonio. La multitud, ahora segura, cayó de rodillas. El terror se transformó en asombro y el asombro en alabanza. Ya no había acusaciones contra Moisés, sino una reverencia profunda y absoluta. Moisés y los hijos de Israel entonaron entonces un canto que se convertiría en la primera gran sinfonía de la libertad, el canto del mar. Era una declaración de fe inquebrantable, una oda al poder de aquel que había dividido las aguas y había tragado al enemigo. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en maravillas, hacedor de prodigios? El pueblo de Israel, viendo la grandeza inmensurable del poder de Dios manifestado en la naturaleza, temió al Señor y creyó plenamente en Él y en Moisés, su siervo. La fe de la nación se fundó en ese momento, en esa orilla, entre el milagro de la travesía y los restos del juicio. El pacto quedó sellado por el agua. La historia del Éxodo y del Mar Rojo no es solo el relato de un milagro singular. Es el testamento de que la tiranía, no importa cuán poderosa, tiene un límite divino. Es la prueba categórica de que, cuando la fuerza humana y la soberbia se encuentran con la voluntad del Creador, el poder de los imperios se disuelve como el agua. Es una lección eterna sobre la justicia que no olvida,
y la salvación que es total. Hemos llegado al final de esta épica, pero la lección es atemporal y crucial para nuestra vida moderna. La travesía del Mar Rojo nos recuerda que a menudo Dios nos conduce al lugar de la imposibilidad, al borde de nuestro mar personal, sea una deuda, una enfermedad o el miedo, para que su poder se manifieste de manera innegable. La columna de nube y la columna de fuego siguen guiándonos. El faraón de nuestra vida, ya sea el miedo, el orgullo, la adicción o el pasado, siempre nos perseguirá hasta el borde. Pero la orden sigue siendo la misma para cada uno de nosotros. Marchad. La fe se encuentra en el movimiento, y el milagro se esconde en el acto de obediencia. Si esta épica cinematográfica te ha recordado que no estás solo en tu batalla, y que existe un poder capaz de dividir las aguas de tu vida, te pido una cosa final: únete a la comunidad de Exodus. Tu apoyo nos permite mantener la calidad épica de estas narrativas y nos da la fuerza para desvelar el próximo gran misterio de la historia bíblica. Al suscribirte, garantizas que podemos seguir contando estas historias fundamentales con la profundidad que merecen. Suscríbete ahora para ser parte del próximo milagro. Gracias por acompañarnos en esta jornada inolvidable de liberación y poder.